Panorama 15, la voz de las regiones. Como comentábamos al principio del programa, bastante sabemos de las demandas nacionales que tiene el movimiento de los profesores, pero poco entendemos de las demandas específicas, regionales que tienen los profesores de nuestro país. Y para eso hoy día estamos con Ibar Leiva, dirigente de los profesores de la región de la Araucanía. Muchas gracias por estar con nosotros, Ibar. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y qué bueno que el acento esté puesto en las regiones porque, bueno, de Santiago sabemos mucho, pero normalmente y en todo orden de cosas, de provincia muy poco. Sí, sin duda. Ahí queremos meternos, de hecho. ¿Cuáles son los dolores de los profesores hoy día? Y vamos a ir ordenando de acuerdo a los niveles de petitores que tienen ustedes. Nos interesa mucho este elemento que tiene que ver con la diversidad de la memoria, ¿verdad? De cómo Chile, que se define como un país unitario, hace unas definiciones históricas súper unitarias también. Entonces la gente de Arica aprende lo mismo que aprende la gente de la Araucanía. Ustedes tienen una demanda en este sentido. ¿Cuál es y por qué? Mira, bueno, agradezco la pregunta porque precisamente esta gran manifestación y movimiento que se ha generado por parte de los profesores tiene que ver, en un primer lugar, con esta agenda corta, que son problemas específicos, pero lo que más nos preocupa tiene que ver con este momento histórico que vive el país y que tiene que ver con formular una nueva reforma de educación. Y por lo tanto, allí es donde nosotros debemos poner nuestro acento. Los profesores de la región estamos diciendo que a la agenda corta deberíamos integrarle un sexto punto que tiene que ver con que el Ministerio y el Gobierno nos garantice la participación en esa reforma, porque precisamente queremos hablar de currículum. Porque cuando hablamos de calidad de la educación, lo que define la calidad en definitiva es el currículum. Y allí, evidentemente, y asociado un poco a este tema de agobio laboral, es que nosotros tenemos un currículum nacional que hace tabla rasa de las particularidades de todas las regiones. Ustedes saben, la región de la Araucanía está marcada por la presencia de la cultura del pueblo mapuche y por lo tanto necesitamos un currículum que tenga que ver con esa realidad. Si no, no podemos hablar de calidad de la educación. Entonces, evidentemente que es una bandera que nosotros levantamos con mucha fuerza. Y cuando ustedes hacen esta demanda, ¿tienen una idea de lo que les gustaría proponer como un currículum que integra en el fondo esta dimensión multicultural de la región de la Araucanía? ¿Tienen propuestas específicas? Sí, sin duda alguna, porque esto no es nuevo. O sea, yo creo que explota precisamente en este momento histórico en que nosotros sentimos de que podemos generar cambios, ¿no es cierto? Y por eso es que estamos reclamando con tanta fuerza. Son años de estudio, años de crisis de la educación y por lo tanto los profesores no nos hemos mantenido al margen de eso. Permanentemente estamos reflexionando en torno a la problemática y que tiene que ver ni más ni menos con el tipo de educación que le entregamos a nuestros niños. Niños vulnerables, niños que tienen que ver con una cultura diferente y por lo tanto es preocupación diaria de nosotros en función de decir cómo es que logramos que efectivamente estos muchachitos, estas muchachitas con sus particularidades aprenden. ¿Te fijas? Entonces, tenemos propuestas. Pero, ¿hacia dónde se orientan? En el fondo, para hacernos una idea de cuáles son las conversaciones que se están teniendo en ese sentido de modificar el currículum en pro de una educación en este sentido más multicultural. Claro, el primer gran cambio tiene que ver con que reconozcamos cuáles son las características multiculturales que tiene nuestra región. Ese es el primer estudio que hay que establecer. Y a partir de eso, por lo tanto, proponemos un currículum que dé cuenta de esas particularidades. Por ejemplo, que se enseñe mapudungún. Por ejemplo, exactamente. O sea, cuando hablamos de interculturalidad, no estamos diciendo simplemente de que hagamos un taller de cultura mapuche, no, definitivamente las escuelas de la 9ª región debieran ser multiculturales en el amplio sentido de la palabra, es decir, con la cultura, todas las expresiones culturales del pueblo mapuche, porque tenemos escuelas nosotros donde el 98% de los alumnos es de origen mapuche. ¿Te fijas? Entonces ahí el tema es como al revés, es decir, nuestra cultura, la cultura del chileno, está en minoría en relación con la gran cantidad de niños y niñas del pueblo mapuche. Entonces, esas particularidades en el actual currículum no existen y por lo tanto nosotros decimos, no, hoy día es el momento en que logremos definitivamente cambiar esa historia y definitivamente hacernos cargo del futuro de esos niños que tanto lo reclaman.
Ahora, esto, por supuesto, pasa en todas las regiones con las particularidades de cada región, ¿no? También Exactamente. ¿Han tenido ustedes también conversaciones con otros dirigentes que también tienen la misma necesidad, La misma necesidad, exactamente. Y allí está la fuerza de nuestro movimiento, definitivamente. Es decir, no, de repente esto se reduce en el espacio publicitario, en que queremos más sueldo, en que el bono de retiro, pero definitivamente nuestra preocupación mayor pasa porque hoy día sentimos que es el momento en que nosotros debemos participar. Es decir, no puede ser de que el gobierno, el ministerio haga los esfuerzos por recoger experiencias internacionales y lo nuestro, o sea, quede tirado como si nada. Definitivamente eso no. Y eso es lo que yo siento que le ha dado a este movimiento social características diferentes. Es decir, no es un paro más por reivindicaciones naturales propias de nuestra profesión, sino que tiene que ver con los destinos de la educación de nuestro país para los próximos 20, 30 años. Territoriales sin también, duda en el alguna, fondo. sin duda alguna. Queremos entrar un poquito más ahí. Cuando uno va y visita las distintas regiones, se da cuenta que en muchos casos, sobre todo en las zonas que no están en torno a las capitales regionales, se empiezan a producir estas escuelitas más chicas, en sectores rurales, donde los niños hay muchos niños de distintas edades juntos en un solo curso, por una cuestión de volumen. Y ahí hay una serie de condiciones para los profesores que cambian y en torno a las cuales ustedes también están haciendo una petición. ¿Cuál es y por qué? Exactamente. La realidad de la educación rural, podríamos decir, tiene que ver precisamente con... quizás sería bueno tener en cuenta que se ha producido de forma natural un despoblamiento del campesino hacia las ciudades por un tema de oportunidades. Exactamente. Entonces hay muchas escuelas donde hoy día la cantidad de alumnos es bastante menor, pero sin duda alguna nosotros reclamamos la existencia de esa escuela en el lugar porque tiene que ver también con un respeto por la familia. Lo que está haciendo un poco el sistema es que está sacando a los niños, o sea, estoy hablando de niños de 5 o 6 años, que los tienen que sacar a las 6:30 de la mañana, meterlos a un bus y trasladarlos hacia una escuela de concentración. Lo que significa de que ese niño salió a las 6 y está volviendo a su casa a las 6 de la tarde. Entonces, ¿dónde queda la relación familiar? Entonces, ese es un tema que sí o sí también tenemos que dar cuenta en este proceso de reforma, porque todos los niños de Chile merecen una educación y una buena educación. Y eso pasa también por respetar su origen, que tiene que ver con el respeto por su familia y todo lo que tiene que ver con el afecto familiar. Esos mismos niños además reciben desde muy temprano el mensaje de que si de verdad quieren terminar educándose, por ejemplo, en la educación superior, tienen que irse, o sea, no tienen otro camino. No tienen otro camino, pero exactamente. Quiero hacer mención de una cosa. Cuando hablamos de calidad de la educación, que es un tema que está ausente, estamos hablando de pedagogía. Y como Gabriela Mistral lo dijo muy bien, la pedagogía no existe sin el afecto, no existe sin el amor. Y lo que está pasando con nosotros hoy día es que el currículum es tan extenso, es tan rígido, que no nos está permitiendo hacer pedagogía. Nosotros somos instructores de enseñanza, no somos pedagogos, hemos perdido la calidad de pedagogo. Por lo tanto, yo puedo mejorar la escuela, yo puedo tener mejor sueldo, yo puedo tener computadores, pero mientras yo no recomponga el lazo afectivo con los niños, no hay posibilidades de que la calidad de la educación en definitiva mejore. Y ese es un tema muy importante. Es un tema muy importante y de hecho entremos ahí un poco. En relación al énfasis que ha tenido el movimiento en general, da la impresión que nos hemos metido mucho con los fierros y poco con la sustancia, ¿verdad? Mucho con el hardware y poco con el software, para ponerlo en términos... Pero eso yo creo que tiene que ver con la prensa. Ojo, yo reclamo un poco y los felicito a ustedes porque, o sea, hablar el tema, tratar el tema desde este nivel me parece súper importante, porque permite que la gente aprecie la dimensión total que tiene este problema. Porque nos quedamos con los grandes titulares que tienen que ver con fin al lucro o aumento de sueldo para los profesores, o este bono, o el otro bono, deuda histórica, etcétera, en circunstancias de que estamos en presencia de un movimiento que reclama lo que va a ser el futuro de nuestra gente en las próximas décadas. Sin duda. Eso no es menor. Hablemos del amor. Nosotros estamos mucho en regiones, nuestros corresponsales están ahí, estamos teniendo historias permanentemente desde las regiones. Acabamos en este mismo capítulo de hablar un poco sobre la felicidad que se percibe mejor en las regiones. Sí. ¿Hay más amor para la educación disponible en regiones que en Santiago? Yo creo que sí, yo definitivamente creo que sí, porque eso tiene que ver con la amabilidad del entorno. Y sin duda alguna el sur de Chile es muy amable con
con todos los habitantes. Entonces yo siento de que estamos... El norte también, ¿eh? Porque está en la Araucanía. Sí, claro, es lo que conozco. Y comparado con los profesores de las grandes ciudades, yo creo que nosotros en ese sentido tenemos un plus, sin lugar a dudas. En nuestra relación con nuestros niños, con los apoderados, es una relación de todas maneras. Nosotros estamos siempre tratando de rescatarlo desde lo afectivo, porque entendemos, yo soy profesor normalista de la Escuela Normal de Victoria, y la esencia de nuestro ser docente pasaba por eso. Entonces reclamamos mucho eso. Yo creo que definitivamente tú tienes razón, el sur de Chile es más amable con los profesores y con todos los habitantes del lugar. Ahora, devolviéndole la pelota a los profesores, porque típico Perfecto. Que el auditor común y corriente mira esto y dice los profesores principalmente reclaman, pero al momento, por ejemplo, de hacerles mediciones a ellos, al momento de ponerlos a ellos en tela de juicio y de llevarlos a ellos a forzar sus límites, los profesores se resisten mucho y empiezan a parar, etc. ¿Cuál es su sensación respecto de la flexibilidad que hay en el movimiento entero sobre entender que, tal como los desafíos son enormes, las demandas son enormes, la necesidad que tiene el movimiento de cambiar, o sea, los profesores, la necesidad que tienen de cambiar es enorme también? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y eso ha sido bien interesante. Nosotros, desde la perspectiva de este movimiento, estamos trabajando todos los días. Si bien es cierto, aparecemos porque nos tomamos el viaducto del Mayeco, cortamos la carretera, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que nosotros nos estamos encontrando todos los días a las 9 de la mañana y hemos estado trabajando y discutiendo y reflexionando en torno a lo que son nuestras exigencias como docentes. Y nos preocupa, digamos, sin duda alguna, y estamos dispuestos, y nosotros entendemos de que todos debemos ser evaluados. Lo que pasa es que los mecanismos de evaluación que se han estado utilizando no tienen que ver con nuestra práctica concreta. Entonces, eso es lo que reclamamos, no es que no queramos que se nos evalúe. Todo el mundo, además, porque entendemos que la evaluación es una herramienta para mejorar. Por lo tanto, difícilmente uno podría, desde la racionalidad, decir, me opongo a. Y entonces, estamos dispuestos, pero los mecanismos que se utilicen tienen que ver con nuestra propia práctica. Avancemos sobre ese punto, porque otras de sus demandas tienen que ver con el acceso que tienen ustedes a perfeccionamiento. O sea, claro, me pongo en su lugar y digo, si a mí me están pidiendo que mejore, mínimo que el acceso que yo tengo a calificarme mejor o a perfeccionarme tiene que ser el mismo que el de los centros, ¿verdad? ¿Cuál es el acceso que tienen hoy día los profesores de regiones a las posibilidades de perfeccionamiento que ofrece el sistema? Sin duda alguna que es menor que la realidad de los profesores de las grandes ciudades, porque de hecho la concentración de las universidades, por ejemplo, tendríamos que verlo desde esa perspectiva. En la región, en la 9ª región, tenemos la Universidad de la Frontera de Temuco, ¿no es cierto?, la Universidad Católica y algunas sedes por ahí de la Universidad Austral. Y es todo lo que tenemos, por lo tanto la oferta con respecto a perfeccionamiento es bastante reducida, baja, muy baja diría yo. Entonces, normalmente lo que estamos haciendo allí es por propia voluntad de cada profesor, es decir, yo en el verano, en lo que son mis vacaciones, porque me interesa trabajar mejor, porque estoy preocupado, tomo tal o cual curso que se me pueda ofrecer y eso significa que viajo a Temuco todos los días y no hay alternativa. Es decir, la modalidad también de estudio de las universidades no es sobre el terreno, sino que hay que salir desde nuestros lugares para... descentralizar las alternativas. Exactamente. Iván, se nos acabó el tiempo, siempre se nos acaba. Vamos a querer avanzar un poco más sobre este tema en otro capítulo de Panorama 15, pero muchas gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, aprovechar la ocasión porque, bueno, voy a mandar un saludo. Sí, mándelos, por favor. Un saludo a la 9ª región y especialmente a los de Collipulli, porque los profes de Collipulli hemos estado, en este periodo, hemos estado como llevándola. Es decir, dinamizamos todo el movimiento a nivel de la provincia, con nuestras acciones, con nuestras propuestas y por lo tanto yo los quiero saludar de esta única posibilidad que ustedes me han dado y bueno, y a instarlos a que tenemos que seguir porque el futuro de nuestros niños, si queremos pensar en serio, tiene que ver con nuestra participación en la futura reforma educacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.